que empezó el programa. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Tanto tiempo, desde ayer que no nos veíamos. Con Jorge tampoco. Así que me está hablando. Bueno, no me distraigas, Elbaum. Bueno, ¿cómo les va? Otro miércoles, otro día de ese espectáculo deplorable que nos brinda Patricia Bullrich cada miércoles. Finalmente vimos la marcha, la concentración, la protesta de la comunidad científica. Ayer hablábamos con Alberto Kornblit que nos contaba un poco la situación de la ciencia. Hay conciliación, a último momento se dictó la conciliación del Garrahan, con lo cual se levanta el paro de mañana, pero de todas maneras la gente del Garrahan está hablando. Vamos a hablar un poquito ahora de salud en el editorial. Son las cosas que alcancé a ver a último momento. Pero lo que yo percibo es que esto es una olla a presión. Esto es una olla a presión, porque, bueno, recién sin ir más lejos escuchaba el saludo estaban hablando creo en la vuelta completa con alguien del Garrahan. Ya nos vamos saludando, condoliéndonos los unos con los otros, porque nos están atacando a todos. Entonces, con cualquiera que hablemos, le mandamos nuestra solidaridad y a su vez nos mandan la solidaridad de ellos. Y así pasa con todos los sectores, porque no hay nadie que no sea cabeza de termo, o que no se dedique a las finanzas, o que no sea multimillonario, que le esté pasando bien. Esto en algún momento tiene que reventar, pero no sabemos cuándo, y tampoco llamamos a que explote, a ver si nos agarran con el nuevo protocolo ese de la CIDE y creen que estamos incitando a una revuelta. De ninguna manera, de ninguna manera. Desde acá siempre le vamos a decir aguanten, aguanten, aguanten. Bueno, los que tengan ganas de comunicarse con nosotros y dejarnos algún mensaje, será muy bienvenido en el 11 3200 0530, 11 3200 0530, y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos radio, somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, recién también estaba leyendo que la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia está analizando detalladamente el informe de 170 páginas sobre el que ayer Jorge, que me interrumpe a cada rato, no, es mentira, es buenísimo, Jorge. Nos habló ese informe sobre los propósitos de la CIDE, que efectivamente son muy vagos, y efectivamente, citaron al titular de la CIDE porque puesto en los términos en los que está puesto, ese informe lo que indica es que la CIDE puede perseguir a cualquier opositor. Si eso pasa, si eso se pusiera en práctica, de más está decir que ya olvídate de la palabra democracia, ya es hora de que la vayamos ubicando en otro lado que no es el de la realidad, ¿no? Es hora de que entremos un poquito en esto de lo que les estamos hablando aquí desde hace ya un par de años, y es que no hay vocación democrática, la democracia les molesta, no estamos viviendo en democracia, no tenemos a dónde ir a denunciar muchísimas cosas que pasan. Somos perseguidos de diferentes maneras, no necesariamente por el gobierno. Por el gobierno estamos perseguidos por una política económica que no nos deja comer todo el mes, básicamente. No estamos pidiendo irnos de vacaciones, estamos pidiendo trabajo, pago como trabajo y no como limosna a un esclavo, que es hacia donde vamos y hacia donde quieren llevarnos. Por eso vamos hacia ahí, no vamos ahí hasta ahí o hacia ahí porque hay cambio climático. Vamos hacia ahí porque hay un proyecto político. Por más que Milei deplore la política, lo que está haciendo es política fascista, es política autoritaria, completamente antidemocrática. Le molesta que se critique al gobierno. Y no hay gobierno en la Argentina que no haya sido criticado. Si no, pregúntale a Cristina, Milei. Es imposible lograr lo que quiere él, que es que todo lo que haga sea celebrado como si todo este país
estuviese poblado de libertarios. No hay libertarios, como les decía ayer. A esta altura lo único que hay es antiperonismo. El libertario, ¿saben? Se podría considerar al ministro de Salud de Estados Unidos. Ayer vi las imágenes, ayer estuvimos hablando de Robert Kennedy Jr., ¿no? Que tenía ese padre, está mal la señal, ¿no? Porque me congelo, pero sigo hablando. Si ustedes me dicen que el audio sale bien, yo sigo. Ayer estuvimos hablando con Jorge sobre el ministro de Salud, les decía, de Trump, que apenas asumió, echó a 20.000 empleados. Fue la primera gran sangría de empleados estatales de Estados Unidos. Y ayer vi las imágenes de la reunión con Milei. El tipo posó con la motosierra. Es de motosierra. Habría que hablar de un club de la motosierra global, ¿no? Y es cierto que es una herramienta, la motosierra, como símbolo, digo, ¿no? La verdad que no sé para qué se usan las motosierras normalmente, pero esta que usa Milei, y que no sé qué habrá entendido la gente que lo votó, que iban a pasar la motosierra por dónde. Creo que entendieron que iban a romper con la motosierra el Banco Central, como hizo en el sketch aquel hace unos años, y que una vez que el Banco Central quedara partido al medio, los dólares iban a salir del Banco Central y se iban a instalar en los bolsillos de los votantes de Milei. Bueno, no sé en qué carajo tendrían en la cabeza los que lo votaron a Milei, pero de hecho no puede haber sido nada de esto. No puede haber sido nada de esto, porque son muy pocos los que están sacando algún beneficio. De ninguna manera el 56% está sacando algún beneficio, más bien estamos viviendo una pesadilla. Y estamos viviendo una pesadilla porque son épocas en las que los fallados, la gente fallada, la gente que tiene fallada la emocionalidad, la gente que tiene fallada la sensibilidad, es hora de que aprendamos o de que entendamos que uno no es sensible o compasivo o empático, porque es buena persona solamente. Uno es todas esas cosas porque es necesario estar en el mundo con los demás, porque de otra manera nos morimos. Ya lo hemos dicho muchas veces que somos mamíferos y que ojalá fuéramos más animales de lo que somos. Ahora que estamos en la disyuntiva de que lo humano les queda chico y que quieren ir hacia un hombre o una mujer máquina, creo que tenemos que empezar a pasar en limpio un poco qué es lo que perdimos, qué es lo que estamos perdiendo cuando perdemos la mirada humanista. Humanista no en el sentido de silo, sino en el sentido de ver hasta en alguien que no piensa como nosotros, o en alguien que no tiene nada que ver con nosotros, un ser humano diferente a nosotros. Es lo que vemos. Bueno, ellos no ven seres humanos diferentes a ellos. Ellos lo que ven son gente inmunda. Nos consideran inmundos. Nos tienen asco. Les repelemos. Lo sabemos porque es recíproco, chicos. Pero más allá de eso, estamos descubriendo que hay mucha gente que viene fallada. Por ejemplo, Robert Kennedy Jr., que miren qué curioso, es ministro de salud, pero no es médico, el tipo es abogado. Qué loco, ¿no? Que un abogado sea ministro de salud, porque tampoco se especializa en políticas públicas ni nada por el estilo. El tipo, además de, como explicó Jorge en la columna el otro día cuando contó que era un converso, porque su padre fue un gran tipo, el último Kennedy que mataron. Pero tiene la necesidad, como Patricia Bullrich, que viene del jardín de infantes, necesitan demostrar cuando vienen de otro lado que son los más aguerridos, que son los más fachos, ¿no? Los más convencidos de su cambio de opinión. Los que cambiaron radicalmente de opinión son los peores en todas partes y en todas las épocas. Robert Kennedy Jr. llegó al Ministerio de Salud de Trump, impulsado por un senador republicano que se llama Bill Cassidy, después de que
este Kennedy le prometió, y va camino a hacerlo, y eso es parte de la gira por Argentina, de que iba a eliminar en Estados Unidos el calendario de vacunación infantil. No es solo un antivacunas COVID, como los antivacunas que aparecieron acá durante la pandemia. Por supuesto que ayer celebraron con Milei que los dos son antivacunas COVID. Me temo que en este viaje de Virrey, porque no es, digamos, un ministro de salud de Estados Unidos en la Argentina de hoy, no es un funcionario de Estados Unidos, ¿no? Es un delegado de la corona. Y me temo que vino a hablar de eso. Está obsesionado este tipo enfermizamente con las vacunas, saca argumentos, ya les digo, no es médico, es abogado, saca, ¿qué puede saber? Sabe lo que dice otro. No sabemos qué otro le dice lo que le dice. Pero hace años que es conocido por sus tweets. La verdad que a mí me impresionó mucho. Para empezar, dice que no existe ninguna vacuna que sea segura y eficaz, pero ninguna. El sarampión tampoco, ninguna. Y además dice que las vacunas pueden causar autismo. También tiene una obsesión con el autismo. El otro día les pasamos un video donde se lo ve a él hablando de autismo y diciendo que cómo se puede, que por qué hay que ayudar a los niños autistas si nunca van a aportar. Son los defensores de la evasión fiscal. ¿Qué importa que no aporte un autista? Si no aportan los ricos tampoco. Es algo increíble. Y fíjense qué paralelo, porque acabo de escuchar, hice un paso rasante por la televisión y escuché a la mamá de una nena con una discapacidad. No sé muy bien qué discapacidad, pero creo que tiene que ver con el espectro autista. Que había estado hablando con Españolo, que era el abogado rockero, que ahora es el que pusieron a cargo de discapacidad para desarmarlo, ¿no? Como hacen el de Parques Nacionales también. Fue al sur, desmontó todo, se incendió todo, no hubo ningún culpable, no arrestaron a los empleados de los estancieros que incendiaron los campos, y ahora renunció. Los mandan a hacer un trabajo de mierda. Les deben pagar mucha guita para que lo hagan, como a nadie le gusta estar haciendo de verdugo permanentemente. Hacen el laburo sucio y se van. Este otro, este españolo le decía a la madre de la nena, para asociar este tema, esta obsesión con Kennedy Jr. y con lo que está pasando acá, que no son dos cosas distintas. Es lo mismo en diferente escala, pero esta es la ultraderecha global. Y esto es el fascismo. Por eso cortémosla con... Ahora, por suerte, están empezando a hablar de macrimileísmo, que nosotros nos pasamos 2 años hablando de macrimileísmo. Ahora es un término que se usa en la televisión. Vamos adelantando un poquito. Ya se dieron cuenta que Macri y Milei nunca se van a pelear. Se cacarean, se sacan las ganas de mandarse al carajo porque se detestan. Pero los intereses son tantos. Y están tan aceitados los intereses en la derecha en general y en la ultraderecha ni te cuento, porque tienen un enorme proyecto por delante y es cagarnos el planeta, cagarnos la vida, hacer desaparecer el empleo y llegar a un punto donde si los dejamos no se pueda volver, que es lo mismo que está pasando con la ciencia acá. Uno dice, bueno, 2 años más de este tipo. Y después, cuando seamos gobierno de nuevo, bueno, con la mayor de las suertes uno encuentra a alguien esperanzado en ganar las elecciones, ¿no? Las próximas, las del 27, digo yo, no estas de este año. No va a ser fácil esta reconstrucción porque han talado lo que eran las mayores riquezas argentinas. Las talaron, como talaron la Patagonia, como talan todo. Este tipo, volviendo a Kennedy, es increíble los eufemismos, ¿no? Pertenece a una organización que se llama Defensa de la Salud Infantil. ¿Cómo se va a llamar? ¿Planeamos deshacernos de los niños? No.
Se llama Defensa de la Salud Infantil. Y ese sitio, fíjense ustedes qué relación tiene también con con el malestar en las universidades norteamericanas y en las universidades argentinas. Porque en varias universidades norteamericanas hubo informes muy claros sobre los disparates que está diciendo desde hace años Robert Kennedy Jr. Toda la comunidad científica está de acuerdo en Estados Unidos en que este tipo es un burro que dice cosas sobreideologizadas, pero sobre las que no hay ningún fundamento. Y el problema, el gran problema, ustedes imagínense una pandemia con esta gente en el poder. Nos morimos todos. Porque ya no hay margen para estar pelotudeando con que la vacuna del COVID no sé qué te hizo, qué no te hizo. La verdad, no es discusión en el mundo. Por eso quieren salir de la OMS, porque la OMS los deja en evidencia. Nadie en todo el mundo concuerda con estas extravagancias de los ultraderechistas. Pero también, por ejemplo, en la Universidad de Indiana se hizo un informe sobre absolutamente todos los dichos de Robert Kennedy Jr. Y bueno, basta ese documento para darse cuenta de que Trump puso ahí al tipo que le haga el trabajo sucio para la excentricidad que tenga en este momento en la cabeza, pero no por ningún saber cierto. Más bien está basado en creencias, este tipo, en creencias perversas, en creencias morbosas, y en creencias muy peligrosas, porque eliminar una cartilla de vacunación infantil en un país como Estados Unidos, bueno, ya van a ver lo que les va a pasar si lo hacen. Hay que sentarse en el umbral de la vereda y esperar a ver qué pasa. La Universidad de Indiana ha dicho que en ese informe, que esa organización a la que pertenece Kennedy es la mayor fuente de desinformación sobre noticias de salud que existe en Estados Unidos. El tipo también dijo que la vacuna anti-COVID es la más mortal que existe, más que el COVID. La vacuna contra el COVID es más mortal que el COVID. No sé de dónde salen. ¿Habrán tenido problemas en la infancia todos? ¿Les habrá hecho falta un terapeuta y no se los dieron? O uno porque el padre no lo quería, el otro porque al padre lo mataron. Vaya a saber, pero todos tuvimos problemas con nuestros padres, chicos. No somos todos hijos de hogares perfectos. Y nos pudimos sobreponer a lo que nos pasó. Sobrepónganse. Pero no tenemos por qué pagar los platos rotos de una infancia mal tramitada, ¿no? Lo que dice también es que ellos lo que creen es que el COVID fue un arma biológica y que estaba diseñado para atacar a caucásicos y a negros. Esto creo que lo comentó Jorge, ¿no? Que las personas más inmunes, mejor dicho, las personas más inmunes al COVID son los judíos esquenazis y los chinos. Ahora está revisando eso, porque tuvo problemas con Israel, porque en Israel no cayó bien que dijera que los judíos esquenazis son inmunes al COVID, porque también tuvieron COVID y se murieron un montón de judíos esquenazis. Es decir, para abreviar, hay muchas otras barbaridades que dijo, pero básicamente estamos en manos de gente que está mal de la cabeza. No es una cuestión ideológica. No hay ninguna ideología que sostenga las estupideces que sostienen estos dos tipos y tantos más que los apoyan. Estamos en manos de gente que no está equilibrada, que no está en su sano juicio. Estamos en un momento crítico porque tampoco tenemos herramientas para combatirlos, pero nos tenemos a nosotros, mientras tanto. Y yo percibo, y con esto termino, que en esta olla a presión en la que estamos viviendo, día por día, porque el aceleracionismo no vale solo para ellos, también vale para nosotros, que todo se acelera, y que lo que por ahí hace 10 años tardaba años efectivamente en suceder, esa ficha que baja y donde todo es indetenible,
Yo creo que hay que persistir en la crítica, pero la olla está haciendo ruido, mucho, mucho ruido. Ya venimos. Me decís amor y me derrito.